Porque igual, pues ya con esta reprogramación que vamos a hacer de la sesión 3, pues que penosamente por motivos ajenos a mi voluntad, pues no pude, ya fue a última hora realmente. Ustedes saben que cuestiones de enfermedad uno no lo tiene planificado y siempre acostumbro de ir a como sea, y yo le decía a nuestra coordinadora que si me dejaban entrar así porque andaba con fuertes temperaturas, y lo más seguro es que no me dejaran, ya los de seguridad, pero se me asoció pues la gripe con las temperaturas, con los dolores generales, pero gracias a Dios ya voy mejorando, aunque ahí tengo todavía, ando un poco cansadita y afónica. El problema es, gracias a Dios, que es una gripa, pero el problema es que como yo soy asmática, entonces me afecta bastante en la parte de mis pulmones, entonces siempre, no me da casi gripe, muchachos, ya tenía como 13 meses que no me daba, y me dio ahorita, me comenzó el viernes y yo pensé que iba a ser algo rápido porque me ha dado que yo soy alérgica y que me dura cuestión de un día máximo y se me va, pero desgraciadamente no fue una alergia, sino fue la gripa. Entonces ya dándole esta explicación, pues abordemos lo que nos corresponde a la temática de la sesión 3. No sé si ustedes tienen alguna duda. Yo aquí lo que traté de cierta manera hacer, vamos a ver si podemos compartir este resumen de lo que hemos visto. Yo sé que, por ejemplo, Isamar solo estuvo en el primer encuentro, creo que Christopher también estuvo en el primer encuentro, Milton es el único que ha estado en los dos encuentros y en este tercero que no me ha fallado en lo absoluto. Imagínense que tengo aquí a ver, bueno, Yeldin ha estado también presente. Marcelo, pues porque está virtual, y Hugo está virtual, Claudia está virtual, hoy nos pudieron haber acompañado si ellos querían, pero pues deben de tener sus razones del por qué no. Tengo a Hamlet, no sé quién es Hamlet, no sé si es que lo he visto de carita, no lo recuerdo este joven, no sé si será nuevo, que hasta ahora para mí es nuevo, el nombre no me dice mucho, tal vez viéndolo lo logro reconocer, que también lo tengo en esta asignatura y yo creo que lo tengo en otra. Jason, que no sé si por el trabajo no se ha podido conectar, puse esta hora, bueno, y tenemos a Milton. Puse esta hora porque consideré que esta era más o menos una hora en que la mayoría que ya está fuera de trabajo, o espero pues que algunos no estén todavía de trayecto del trabajo para su casa, que tal vez se conecten en el tiempo. No vamos a durar más que lo que Zoom nos permite para poder desarrollar o por lo menos hacer un pequeño resumen sobre lo que tienen. Si ustedes pueden ver la temática de la sesión 3, básicamente son las fuentes del derecho tributario. En la segunda sesión abordamos todo lo que era el código tributario, a pesar que teníamos lo que es la relación del derecho tributario con las otras ramas, siempre continuando con la primera unidad de las nociones generales del derecho tributario. Pero me di el tiempo de hablarle bastante sobre las conceptualizaciones que teníamos y todas las regulaciones y la importancia que tiene el código tributario, para efecto de que ustedes entiendan de mejor manera el origen de los tributos y por qué efectivamente esa autonomía y esa independencia y las características propias del derecho tributario, que ustedes también los tienen en su material, tanto de la sesión 1, 2, como ahora en la sesión 3, que es un poco más sencillo, es más breve el material que tienen ustedes ahí. Y si ustedes pueden ver, no es nada novedoso, que de cierta manera las fuentes son las mismas fuentes directas que tenemos en las otras ramas del derecho. Tenemos las que siempre hemos hablado cuando nosotros desarrollamos una asignatura, lo único que ya la adecuamos meramente a la parte tributaria, a todas estas regulaciones que tengan que ver en cuanto a materia de tributos, de impuestos, de contribuciones, en la cual se encuentra relacionado lo que son los contribuyentes con el Estado, porque de eso se trata, de ahí su relación como tal del derecho tributario y su conceptualización. Y hay, como en su momento les explicaba en clase, lo relacionan que el derecho tributario se deriva o se desprende de una rama del derecho financiero, porque al hablar del derecho financiero estamos hablando digamos, de lo general, y ya lo tributario es una de las tantas particularidades que tenemos dentro del derecho financiero. Entonces es importante la parte que abordamos también en su momento, lo importante del principio de legalidad que prima sobre todo en esta materia tributaria. No se puede el Estado imponer ningún tributo si de previo no está en una ley. En este sentido es la forma de poder controlar abusos de la administración pública,
de cobrar impuestos, establecer impuestos o tasas que no están determinadas en la ley. Por ello es que les digo que ustedes deben de estarse actualizando siempre sobre los cambios, sobre las disposiciones administrativas que la Dirección General de Ingresos, que en materia tributaria la tenemos señalada, hace referencia o comunica a todos los contribuyentes o a la ciudadanía en general para efecto de no alegar ignorancia posterior a esto. Ellos, dentro de sus facultades lógicos, están limitados a lo que la ley dispone. Entonces, dentro de esas fuentes directas, efectivamente tenemos nuestra constitución política siempre como norma primordial, que de ella se desprende el resto de leyes comunes u ordinarias. Tenemos efectivamente las leyes como tal en materia tributaria. Ahí hicimos referencia a la ley de equidad fiscal, al código tributario, a la ley de concertación tributaria, disposiciones y circulares administrativas, etcétera. Y otras que también en su momento yo les reflejo en el material para que ustedes tengan conocimiento de la misma. Tenemos la parte de los tratados y convenios internacionales en materia tributaria, la parte de la jurisprudencia en materia tributaria, específicamente la emitida por el Tribunal Aduanero y Administrativo, que todos conocemos como el TATA, que también ellos emiten sus resoluciones. Bueno, si me dicen ustedes pegado a derecho, se trata porque todo debe estar dentro del marco de la legalidad, pero como les he dicho, tenemos la penosa a veces situación de que es bien difícil que los contribuyentes, y estoy hablando, no importa si es una persona natural o jurídica, a veces cuando interponen los recursos tributarios correspondientes, prosperen, pues es bastante complicadito. Aun cuando uno se ha ido ante lo contencioso administrativo a la Corte Suprema, es difícil en las mismas audiencias que se hacen orales ante los magistrados, siempre trata y se ha logrado ver, los que hemos tenido experiencia, cierta afinidad con la parte de la administración tributaria, porque pues llegan los representantes del TATA, representantes de la DGI, efectivamente pues ahí a veces uno lleva las de perder porque uno pierde tiempo, y a veces cuando se tiene que ver mucho, porque eso ya depende de los casos concretos, cuando tenés retenidas mercaderías en la aduana, eso implica también un deterioro económico para el contribuyente. Entonces a veces termina de cansarse, como todo sucede en materia tributaria. Yo les decía en su momento, cuando ustedes estén desarrollando lo que es el derecho tributario 2 y ustedes procedan a ver la parte teórica con la práctica en cuanto a los tipos de impuestos, y cuando ustedes tengan un saldo a favor como contribuyentes que pueden ir a reclamar ante la administración tributaria, sí tienen que someterse a un procedimiento, es mucho protocolo. Yo no sé si la intención básicamente de la administración tributaria es hacerlo engorroso y bastante extenso para que el contribuyente se canse, ¿verdad? Y al final desista de las acciones y simplemente no hacer los desembolsos correspondientes o las compensaciones correspondientes, que para ellos sería un ahorro increíble. Pero hay personas a veces por esa mentalidad pues no hacen uso de sus derechos de hacer los reclamos ni las revisiones correspondientes, y pues todo ese dinero pues siempre queda para el fisco. Eso solo es un ejemplo de los tantos que podemos mencionar y que en su momento vamos a referir cuando hablemos o cuando ustedes estén desarrollando la parte del derecho tributario. Entonces, esto básicamente lo que tenemos. Aquí lo que yo hice, por lo que en la primera sesión de clase hablamos todas las generalidades, hablamos del contenido programático, ¿verdad?, que íbamos a desarrollar durante todo el cuatrimestre. Vimos algunos conceptos generales de lo que es el derecho tributario. En la unidad 2 no abordamos a profundidad la parte de la temática del material, lo aclaré en clase porque abordamos todo. La parte de la estructura del código tributario para que ustedes conocieran qué era lo que regulaba, y ciertos conceptos ustedes se habían llevado una investigación para que nosotros retroalimentáramos en su momento en esa sesión 2 sobre la diferencia que ustedes podían establecer en cuanto a los impuestos, tasas, contribuciones especiales, tributos, ya que en su momento pues tenían la duda de que si, como muchas personas, que a veces consideran que hablar de tributos es lo mismo que hablar de impuestos, etcétera. Entonces, ya en la segunda sesión de clase logramos aclarar todos esos conceptos y la diferencia entre cada una de ellas.
y abordamos todo lo del Código Tributario. Entonces es importante ahorita, por eso es que les estoy haciendo aquí este resumen. Bueno, se lo voy a ampliar para que puedan ver porque la miro muy chiquitita, ustedes me dicen si lo logran visualizar. Aquí lo que tenemos nada más es una conceptualización de lo que es el derecho tributario, pero si nosotros queremos resumir, y como en su momento, al inicio de esta sesión, yo les hacía referencia de que la parte del derecho tributario la toman como una rama del derecho financiero, pero básicamente el derecho tributario viene siendo aquel conjunto de normas jurídicas que se refieren a la parte del establecimiento de los tributos, de los impuestos, de las contribuciones especiales, etcétera, en las cuales las personas están obligadas y señaladas por la ley a pagar. Dicho de otra forma, es la rama del derecho que se encarga básicamente del estudio de las contribuciones, así como la relación que tiene, digamos, el contribuyente con el Estado, porque siempre en materia tributaria va a existir esa relación. ¿Por qué? Porque dentro de la relación de los contribuyentes del Estado siempre va a haber un sujeto pasivo y va a haber un sujeto activo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando del sujeto pasivo, ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque esto ustedes lo tienen que identificar siempre, que al momento, por ejemplo, que tengan que hacer referencia a la parte del IVA, por ejemplo, y ustedes logren determinar cuándo va a ser una persona, digamos, contributiva, pero al mismo tiempo vas a ser una persona retenedora, etcétera, es importante determinar el rol que al momento de la declaración y el pago de los impuestos usted está jugando. Pero en términos general, esto no va a cambiar en ninguno de los impuestos que ustedes vayan a estudiar en cuanto a cuáles son esos sujetos que están dentro de la relación del Estado con los contribuyentes. En primer lugar, el Estado siempre va a ser el sujeto pasivo, el sujeto activo, siempre dentro de esa relación contributiva, y lo que son los contribuyentes va a ser siempre el sujeto pasivo, porque el contribuyente siempre es el obligado por la ley. ¿Okay? Y el Estado es el que a través de los organismos o de las instancias correspondientes es la que se encarga de hacer cumplir lo que la ley mandata en cuanto a digamos, a la forma de obtener esas contribuciones o esos tributos que ya la ley pues ya lo dispone. Entonces ellos siempre van a estar como sujetos activos y los otros contribuyentes como sujetos pasivos. ¿Okay? Para que nos quede un poquito la parte de los sujetos. ¿Por qué decía al inicio que se relaciona mucho con la parte del derecho financiero? Porque ambas básicamente se relacionan mucho con la parte de las riquezas de las personas, o sea, la parte del derecho financiero que tiene que ver con la parte de lo que son los ingresos, las utilidades, los egresos que percibe una empresa o un contribuyente, un comerciante, etcétera. Al mismo tiempo hace referencia a esa persona individual que también ejerce algún tipo de actividad de comercio en la cual también está de juego y en ambos tienen interés de obtener riqueza, ¿ok? Entonces de obtener utilidad. Entonces siempre va a formar parte de eso. Y como tercer elemento que podemos incluir dentro de la relación del derecho financiero con la parte del Estado, tenemos la parte del derecho administrativo, que tiene que ver con la administración que el Estado hace en cuanto a la regulación y la supervisión de todas estas instancias que tienen como principal función regular y hacer que se cumpla la ley. Efectivamente ahí lo tenemos como tercer elemento de la parte del derecho financiero, del derecho tributario y el Estado mismo. Entonces, al hablar de la relación, esto ya ustedes lo vieron, lo tienen en su material ampliamente también explicadito. La parte del derecho constitucional, que eso es súper importantísimo, ya sabemos que de ahí nacen todas las obligaciones, las leyes, suprema, como la Constitución hace referencia al artículo 114 y 115, efectivamente nos dispone la parte del establecer los tributos por ley, y que efectivamente es una potestad exclusiva e indelegable de la Asamblea Nacional de crear, modificar y suprimir aquellos tributos que están aprobados. Ellos son los únicos que tienen esta facultad, ya lo dispone el 114 de la Constitución Política,
El 115 hace referencia a lo que ya también cansadas veces les he dicho en este rato, que los impuestos deben de ser creados por ley, ya deben de establecerse las formas, los métodos de imposición o de garantías para poder obtener esos impuestos. Ya el 115 constitucional hace referencia. La parte del derecho financiero, sí, la parte del derecho financiero ya lo explicamos por qué, porque tiene que ver mucho con la parte de la captación de riquezas que tienen las personas, la parte del derecho administrativo porque tiene que ver con mucho con la competencia y organización de la administración pública, en la cual tiene que ver mucho en materia tributaria. Entonces, la parte que tenemos dentro de los procesos civiles también se ventilan algún tipo de asuntos que se tengan que llevar a colación o a resolver, casos muy excepcionales ahí, por eso es que lo tenemos ahí relacionado, los juzgados comunes, para que usted pueda hacer uso de esa vía ante los procesos correspondientes, cumpliendo con cada una de las etapas dentro del derecho procesal particular, en este caso, que es la parte civil, y la parte del derecho internacional. En su momento, cuando miremos la parte de la fuente, aquí en materia tributaria hay algunas legislaciones que hacen referencia a la parte de la doctrina, y me voy a esto por la parte del derecho internacional, porque si bien es cierto, tiene que ver mucho con la parte de los convenios y los tratados en materia internacional que tenga que ver siempre en cuestiones tributarias, y esa materia tributaria está relacionada con las cuestiones aduaneras y tiene que ver mucho con la parte, qué sé yo, no solamente en la parte de las importaciones y las exportaciones, sino de otros beneficios que los estados que firman los convenios buscan algún tipo de protección o algún tipo de beneficios en cuanto a esto. Entonces, hay quienes hacen referencia e incluyen dentro de estas fuentes directas la parte de la costumbre. Pues ahí ya muchos nos reservamos el derecho de apoyar esa moción de que si las costumbres efectivamente la podemos incluir como parte de las fuentes del derecho tributario. ¿Por qué? Porque si al inicio, y nuestra constitución política en particular nos hace referencia de que no se puede exigir ningún tributo si de previo no está aprobado en una ley, entonces no nos vamos a basar en una acción repetitiva o acostumbrada del hombre para nosotros establecer imposiciones tributarias cuando la ley y la constitución misma me está diciendo que no se permite. Entonces yo no lo sumaría como parte, digamos, de las fuentes directas del derecho tributario, pero puede ser que en otras legislaciones sí se dé. Pues la verdad es que tal vez en sus orígenes podemos decir, sabemos que todo parte dentro de esta cadena de origen de cada una de las ramas del derecho. Pues una de las primeras que tenemos, que es la parte del derecho comercial, y que ahí sí tenemos como fuente primordial la costumbre. Por ahí tal vez es que lo vienen relacionando un poco la costumbre, incluyéndola como parte de las fuentes del derecho tributario, pero bueno, con reservas, como bien les hacía referencia. Pues, la parte que ustedes pueden preguntar, muchachos, ustedes pueden participar, ustedes pueden complementar cualquier idea de lo que yo les esté hablando. Si ustedes me dicen que estoy hablando demasiado rápido, ustedes me dicen, yo bajo un poquito, ¿verdad? La velocidad para que ustedes puedan entender, pero como esto es un resumen ya de las sesiones anteriores para poder aterrizar a la que nos corresponde, que es pequeñita, que es la parte de la fuente, pero aún así ustedes miran que la vamos relacionando aún así con las anteriores, porque estamos hablando de la misma unidad, nociones generales del derecho tributario. Entonces, las tenemos desde la autonomía, la tenemos desde las características, lo tenemos desde el concepto, la tenemos desde las naturalezas jurídicas, que es lo que vamos a hablar ahorita, la relación con las otras ramas del derecho, etcétera. Pues ahí tenemos la parte también de la fuente incluidas como tal. Entonces, Milton, me parece que habías... Sí, Pepe, de hecho, de lo que usted comentó, yo tenía bastantes dudas sobre eso, que sí, por qué la fuente del derecho como tal, que se toque lo que es la costumbre, no me parece que realmente se pueda tomar sí, como una fuente, por lo que usted así estaba es. comentando. De hecho, lo terminó de explicar, pues, porque realmente yo al inicio, yo como que, o sea, ¿cómo se Sí, puede así tomar es.
de costumbre, si la misma ley dice de que no se puede establecer un tributo o algo sin antes esté estipulado por la misma ley, pero bueno, Sí. sí. Acuérdese de que esa, por ejemplo, en el material yo se les puse y otras fuentes, cuando yo les pongo ahí otras fuentes es porque otras legislaciones hacen referencia a esas como fuente del derecho tributario. Aunque les digo, hay algunos doctrinarios nacionales que incorporan dentro de esas fuentes directas, como las tenemos en la mayoría de las ramas del derecho, también las incluyen dentro de la parte del derecho tributario. Como le digo, yo me reservo el hecho de que también, igual que usted, no comparto por la naturaleza y el origen de la parte del derecho tributario, la parte del principio de legalidad del derecho tributario, la parte de la autonomía del derecho tributario como tal, y en sí, si nosotros nos ponemos a analizar en sí qué es la costumbre, entonces nosotros lo queremos relacionar con la parte tributaria y como que la vemos un poco divorciada en ese particular. Pero tratando de justificar y entender a los estudiosos, es porque les digo que tal vez su origen, su relación, y por eso incorporan, es por el origen sí de los impuestos en virtud que se dio. Recuerden que en la parte, hablando de la historia desde la parte romana, perdón, ay, se me fue, iba a estornudar, muchachos, perdón, pero es que así de repente estoy hablando y pues comienzo. Entonces, desde el tiempo romano, recuerde que comenzaron a establecer los tributos previo a los censos que de manera anual tenían que los ciudadanos estar rindiendo y tenían que ser anotados para efecto de poder establecer de acuerdo a cuántas personas habitaban, cuántos bienes poseías y venían a establecer la parte de los tributos. Pero eso, aún así, que se dio como parte de la historia y la evolución del derecho y del Estado mismo, sí, su origen se pudo hacer por costumbre, pero todo se hacía, se dejaba sentar en un libro, todo se dejaba ahí escrito. Pero quizás por eso lo relacionan, ¿verdad? Como parte del intercambio comercial que posteriormente se dio en los siguientes siglos. También considero que de ahí la parte de incorporar la costumbre como una fuente del derecho. Fíjese que yo todavía apoyaría un poco la parte de la doctrina, ¿verdad? Aportaría un poco la parte de la doctrina. ¿Por qué? Porque como tenemos la parte de los tratados y los convenios internacionales, entonces el aporte, los estudios que hacen los estudiosos, expertos en la materia, no solamente lo tenemos a nivel nacional, lo tenemos a nivel internacional y cada quien hace sus estudios, sus valoraciones de las leyes que en su país están rigiendo en materia tributaria. Entonces, sí puedo, digamos, decir que la doctrina la podríamos incorporar todavía a pesar que muchos las tienen como parte de fuentes indirectas. ¿Ya? Del derecho tributario, nosotros a veces en algunas ramas las incorporamos como parte de la fuente directa. Pero bueno, ya es un punto, depende de cómo cada quien lo valora. Según la experiencia, no sé por qué salen ahí en esa pantallita esas rayitas, pero de vez en cuando sale. Así que no le pongan ustedes mente, no sé si es el mismo Zoom o es la misma pantalla, la computadora, no sé qué será. Pero hablemos de No, manera, sí, no profe, sé, también tenía otra duda y que sí, quería que como, no que me lo explicara bien, sino es que ajá, como que lo aclarara un poco. El tema ajá, de las fuentes históricas. sí, Dice que son las que los escritores y todas esas personas estuvieron escribiendo, pero eso también se toma como las fuentes como tal o simplemente son como comentarios. sí, es que acuérdese que tenemos las fuentes históricas y tenemos fuentes formales. Las que nosotros tenemos reconocido, nosotros en nuestra legislación, son las fuentes formales. Dentro de las fuentes formales están las fuentes directas y las fuentes indirectas. Entonces, dentro de las fuentes directas tenemos constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas o disposiciones generales administrativas, etcétera. Esas las tenemos. Hay quienes incluyen como indirecta la parte ya de costumbre, que incluyen la parte de la doctrina, incluyen la parte de la jurisprudencia, aunque nosotros en algunas ramas tenemos jurisprudencia incluida como parte de las directas. Entonces, la parte de las fuentes a la que usted hacía referencia histórica es porque efectivamente hace referencia a estudios y recopilaciones de, qué sé yo, de escritores
que con la historia han analizado y han dado su doctrina o han dado su teoría para justificar el origen del derecho, el origen del Estado, en este caso el origen de los tributos, a efectivamente a la parte de la historia. Pero sí, nosotros, es lo mismo que te hacía referencia anteriormente, nosotros podemos hacer referencia, por ejemplo, a la parte de la doctrina, porque los estudiosos modernos han recopilado anotaciones de filósofos que quizás en la Edad Media existieron y que dieron sus aportes ya en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que está más aquí en nuestros tiempos, han escrito sobre los hechos y cómo se normaba, cómo se regulaba y cómo se sancionaba en la Edad Media, en la Edad Antigua, las partes de los tributos. ¿Ya? Entonces, que lo han hecho en base a papiros, los han hecho en cuanto a las anotaciones que han encontrado, a libros, etcétera, o porque, no sé si es que porque lo han inventado o porque realmente existen esos aportes o esas anotaciones antiguas, y en base a eso, pues lo transcriben a tiempos más remotos, pues más actualizados, mejor dicho, más actualizados. Pero se supone que sí, es lo mismo que les decía, ustedes vieron derecho romano, ¿sí o no? En la parte de derecho romano no vieron nada más la parte de los tributos, no vieron nada más la parte de la familia, cómo se regulaba todos los procesos de familia, todas las partes digamos, de las diferencias en materia civil, porque se daban muchos en cuestiones de derechos reales, de cierta manera parte del origen del derecho civil y el derecho de familia lo tenemos en la parte de la época romana, y otras, es verdad, imperios que teníamos en la época, y de ahí surgen en la parte del derecho histórico como fuentes también del derecho. Entonces, la parte de los romanos, la parte de los tributos, la parte de los censos, tiene que ver mucho y entra mucho a colación la parte del origen de los tributos que tenemos hoy por hoy en nuestro derecho positivo. Por eso es que hay quienes los incluyen de forma separada la parte de las fuentes históricas, pero es hablar toda esa parte de la historia, ¿me entiendes? Entonces, no la podemos separar porque efectivamente es parte de lo que nosotros conocemos, parte del origen. ¿Sí? Ahora sí, Milton. Perfecto. Ok. Entonces, ajá. Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de naturaleza jurídica de la actividad financiera, básicamente es la parte en que el derecho público tiene el objetivo básicamente de poder satisfacer los gastos públicos. Entonces, el Estado, para satisfacer todos los gastos públicos, como es salud, vivienda, educación, carreteras, etcétera, necesariamente debe de buscar y hace la función de acreedor el Estado, porque es el Estado el que suple esa función como sujeto activo, es un sujeto acreedor. Entonces, tiene la parte de las obligaciones tributarias de exigirlo a los contribuyentes, el pago de esos tributos y que cumplan con esos deberes formales para efecto de cumplir con esa finalidad. Cuando ya estamos hablando un poco de la parte de la actividad financiera, estamos básicamente hablando, por ejemplo, de la fuente, del origen, porque si estamos hablando de que es para satisfacer necesidades públicas, pero para ello se requieren utilizar procedimientos y utilizar un órgano para poder exigir ese cumplimiento. Y es ahí donde vienen los servicios, vienen las instituciones encargadas del mismo. Entonces, se tiene conocido como de cierta forma que son instrumentos indirectos porque es de cierta forma utilizado para la obtención de esas medidas financieras y poder satisfacer tanto el gasto público como la parte del ingreso público, etcétera, porque ese es un poco más general, porque de ello también depende cuidarla para poder distribuir esos ingresos públicos a cada una de las instituciones, a cada uno de los órganos para hacer cumplir, digamos, conforme a su ley orgánica y según su competencia y según pues lo que se le ha asignado todo en virtud del origen de la recaudación de los mismos impuestos. Que no todo se solventa con los ingresos directos, no todo se solventa. Por eso es que nosotros hablamos también de contribuciones especiales
que si bien es cierto, no están establecidas por la ley, pero que no es que usted de forma directa ya está como un sujeto obligado. Lo ejemplificamos, recuerde, en la segunda sesión de clase, cada una de ellas, en qué caso se podía dar, y de esa manera cumple cada una la naturaleza y la razón de ser de la parte de la actividad financiera. El objeto de estudio, ahí lo tenemos, que básicamente su naturaleza es contributiva, en el sentido de que es la obtención, aunque suene repetitivo, de recursos necesarios para poder solventar esos ingresos públicos, los más importantes y los más primordiales. Esto lo tenemos dentro de una perspectiva general. ¿Qué quiere decir? Que se les debe de conceder y se debe de otorgar esos beneficios a todos los ciudadanos e inclusive a muchos residentes nacionalizados que radican en nuestro país, que también tienen el derecho de recibir ciertos beneficios en virtud de esta obra social. Si bien es cierto, recuerden que la idea de que el contribuyente está obligado al pago de los impuestos no es, como decimos, una contraprestación en el sentido de que tenés que esperar a que el Estado te retribuya con algo, porque no tiene ese carácter, digamos, compensatorio, como podemos decir. Pero si lo vemos desde el otro punto de vista, de que el objetivo es de que todos cumplamos como sujetos obligados según la ley, porque ya la ley no señala, si usted de momento que usted presta servicio en una empresa y usted devenga un ingreso igual o mayor a los 100,000 córdobas anuales, sabe que está obligado a pagar una renta de trabajo. En ese sentido, lo hace, pero usted dice, ajá, voy a pagar esto al fisco, pero ¿qué es lo que hago el fisco? Todos normalmente decimos, es que de eso le pagan a todos los funcionarios del Estado. Puede ser que parte de ese dinero efectivamente sean para los sueldos o para los ordinales de todos los funcionarios y todos los altos cargos, digamos, del poder, en este caso ejecutivo, de todos los ministerios, todos los que están dentro del órgano central, no así los desconcentrados, no así los autónomos, no así los descentralizados, porque recuerden que aunque su estructura, su organigrama y su funcionamiento sea del órgano central, su presupuesto es independiente totalmente del gobierno central, así igual se da para la parte de los gobiernos municipales. Entonces, en este sentido, no es solamente para solventar los sueldos de los funcionarios y los empleados públicos, sino que también para estas otras obras sociales. La ley te lo pinta bonito, muchachos, como todos sabemos. La ley te dice que es solo para solventar todos estos gastos de ámbito social, ¿verdad? Que la ciudadanía y las familias, lógico, de escasos recursos lo requieren. Pero sabemos que también de ahí se utilizan los recursos para otros fines. Si ustedes quieren poner para poder pagar esto a estos empleados públicos y otros tipos de actividades, puede ser. ¿Cuál es lo triste que tenemos? Que a veces hacen los préstamos constantes una vez que ya no hay nada, digamos, de dinero en la parte de la administración tributaria que se ha utilizado. Y recuerden que todo está presupuestado y cualquier cambio que se da en el mismo debe estar previamente autorizada por la Asamblea. Se supone que tiene que llevar ese procedimiento de aprobación, pero lo dice la ley. En la práctica no sabemos si se cumple efectivamente cuando se van a hacer ajustes a los presupuestos y van a haber modificaciones, porque si ya una partida o un dinero que viene por una donación o porque adquirió algún tipo de deuda externa el Estado, va a ir dirigida para qué tipo de actividades y si eso ya lo habían proyectado en el presupuesto. En su momento vamos a abordar bastante la parte del presupuesto, ¿ok? Y ahí vamos a abordar de lleno. Bueno, yo me voy a pasar la parte, bueno, de la naturaleza. Todo esto lo tenemos que siempre es el sistema impositivo que nosotros tenemos como parte de los preceptos constitucionales. Ya tenemos aquí la parte de las fuentes del derecho tributario. Aquí es donde ya tenemos la parte de la sesión número 3. Ahí básicamente les abordé todo lo concerniente a la parte de la Constitución que está regido por ley, básicamente artículo 114, 115 de nuestra Constitución política, las leyes, hicimos referencias a nuestro Código Tributario, Ley de Equidad Fiscal, Ley de Concertación Tributaria,
y ordenanzas, circulares y disposiciones. Ya en un minuto se nos corta, por eso ustedes miran que voy rapidito. La parte de los reglamentos y disposiciones, en su momento yo les voy a ir a estar compartiendo, aunque sea por el grupo de WhatsApp, algunos modelos y algunas circulares y disposiciones que en materia Profe, tributaria... disculpe, nos tenemos que conectar otra vez. No Ok. se tiene que conectar otra vez porque a las 7 tengo clase con el otro grupo. Ok, perfecto. Entonces, si no podríamos estar, por eso es que dos grupos atiendo el día de hoy y dos grupos atiendo el día de mañana, de los 4 que tengo en el sabatino, para poderme poner al día, porque ya miércoles y jueves yo tengo clase de un diplomado. Profe, casi toditas las materias las llevo usted. Mire, Christopher, al pobrecito Christopher, perdón, lo tengo en 3 clases. Christopher, yo creo que ni, a la ni como Nancy se me conectó, salvársele. ni como salvarse, ¿verdad? Lo tengo, a ver, en notaría.